Ok, bueno, buenas tardes. Les cuento lo que vamos a hacer hoy. La idea es hacer un poco una puesta en común de cómo vienen avanzando cada uno, pero para hacer esa puesta en común vamos a contarles, hola Marche, ahí, vamos a contarles y a compartir con ustedes una herramienta, que es una herramienta de análisis de procesos, que se usa mucho no sé, en el manejo de proyectos, y que es una herramienta de análisis que usamos habitualmente, que quizás ustedes tienen alguna relación con esa forma de pensar, pero seguramente hasta ahora, salvo si alguno trabajó en management, es muy difícil que la hayan visto de una forma organizada. Entonces, bueno, voy a compartirles pantalla para contarles de qué se trata esto, y es un tipo de análisis que vamos hoy a compartirles bueno, a aprender a usarlo, y que después vamos a pedir que ustedes lo hagan con vuestros proyectos. Y la idea es que hoy se animen algunos de ustedes a ofrecerse de voluntarios para hacer estos análisis en clase, para empezar a desmenuzar esa herramienta, y después que le vamos a pedir que lo utilicen en un informe que van a hacer de cada uno de sus proyectos. Entonces, bueno, ahí, esta herramienta de la que les hablo es un análisis que se llama análisis FODA. ¿Alguno ha utilizado alguna vez esta herramienta o ha escuchado de ella? Sí, profe, yo lo había usado antes. ¿En qué situación? Sí, yo también la conozco. Bien. Cuéntenos, ¿en qué lo usaron? Bueno, yo antes estudiaba veterinaria y cuando nos enseñaban cómo abrir una clínica o algo, había un análisis de cómo abrir un proyecto de ese tipo y con esta plantilla, o sea, con esta estructura se podía ver las fortalezas, objetivos, amenazas y la D no me acuerdo bien, hace más de 10 años. Debilidades. Debilidades. Sí, debilidades. Y no objetivos, sino sí. oportunidades. Valeria, ¿en qué lo usaste vos? Yo trabajé muchos años en el ámbito privado, hace algunos años que no lo hago más, y bueno, por lo general en muchas de las empresas en las que trabajé, incluso en la última, que era una empresa privada, pero también una empresa familiar, se usaba mucho para hacer análisis de casos de ventas, de, como decías vos al principio, de marketing, siempre en esa área, digamos. Nunca lo apliqué a nada académico. No, bueno, es que no estamos hablando Siempre de algo laboral. académico, sino que estamos hablando justamente de un proyecto, tal cual. Porque son vuestros trabajos de graduación, si bien tienen un marco académico, son proyectos que se van a desarrollar como cualquier proyecto digamos, del ámbito de la realización audiovisual o de cualquier otra instancia. Y acá lo interesante de esta herramienta es que justamente permite un análisis, como una foto de cómo está el proyecto en este momento. Y si uno lo va haciendo regularmente, incluso sobre el mismo proyecto, puede ir viendo justamente esas fotos se transforman en fotos animadas, digamos, en algo que se va transformando, y uno puede ir midiendo de una forma objetiva si su proyecto va mejorando o va desmejorando. Vos, Valeria, cuando lo usabas, ¿te pareció una herramienta razonable? ¿De uso o de resultado? De las dos cosas. No, de uso siempre lo veíamos como esos ejercicios, como el cortito de que mostraste de Maru, que Sí. está el tipo como perdido, que no responde ninguna pregunta. Siempre era más como, uy, qué embole hacer esto, porque bueno, Sí. como te decía, nunca me pasó de usarlo en un ejercicio propio. Yo supongo que ahora podría decirte más fácil de mi trabajo. Siempre era como no involucrarse tantas cosas como tenés que hacer para cumplir. Y entonces un poco ahí te respondo los resultados, era como, viste, más o menos, siempre como
dentro de esa cuestión de tener que hacerlo porque era como una tarea que había que cumplir. Sí, bueno, es bastante atinado lo que decís, porque justamente esta herramienta, como todas, sirven si uno les pone la intención, ¿no? La atención y la intención. Si uno lo hace para cumplir, nada de esto sirve, ¿no? Y justamente la idea que tenemos en la cátedra, desde el arranque hasta el final, es que las cosas que les contamos por sí solas no funcionan, ¿no? O sea, uno puede uno puede darles un manual de instrucciones y seguir pasos en un proceso, y si uno no le pone esa atención y esa intención, queriendo a través de estas herramientas mejorar su propio proceso, mágicamente no van a funcionar. Y sí, son cosas que en general, cuando uno las ve como algo que no está conectado con uno, pueden parecer un embole. Y de hecho, muchas veces se lo son, ¿no? Es como rellenar planillas de formularios. Pero bueno, es muy distinto cuando uno eso lo rellena poniéndole un poco el corazón, digámosle. ¿Algún compañero más había dicho Nehuen? ¿Eras que lo habías usado? Sí, yo lo usé. ¿En qué instancia? El año pasado, cuando soy fotógrafo y bueno, con la pandemia no tenía laburo y pensé en vender fotografías mías y lo apliqué en un emprendimiento. Sí. ¿Y qué tal? Y nada, bastante bien, por suerte me fue. Tuve la suerte de viajar por toda la Argentina y vendo mis fotografías en cuadros en lienzo. Wow. Y investigué me ayudó para investigar si había otros que hicieran este trabajo o si existiera ya el producto y si había, no sé, si era vendible, si no era vendible y muchas cosas así. Y la verdad me está yendo bien. A pesar de la crisis, Sí. está yendo bien. Bien, a ver si coincidís conmigo o no, en cuanto a que la herramienta esta justamente lo que da es una claridad para separar los elementos que están involucrados en nuestro proceso, separarlo de una forma que uno pueda asimilarlo mejor, ¿no? Como enfocarse para tomar las decisiones, para clarificar un poco. Sí, es verdad eso. ¿No? ¿Y vos cómo llegaste a esta herramienta? Mi suegro, una vez hace mucho hablando, me contaba que él cuando empezó a vender, un curso creo que había sido, que había hecho, le presentaron eso y nada, estamos hablando del tema, y cuando me senté a pensar y se me ocurrió la idea esta de Nehuen Deco, nada, la apliqué. Busqué en internet más o menos cómo era la cosa y nada, por suerte voy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, para todos aquellos compañeros que no lo conocen, vamos a contarles. Y les pido a los que sí ya lo han usado, que mientras Marcelo y yo vamos avanzando con el tema, que va a ser muy cortito, tienen cosas para decir desde lo personal, de haberlo usado, por favor, súmense. Porque yo creo que es una herramienta, bueno, Marcelo y yo estamos convencidos que es una herramienta muy útil, que usada a conciencia destraba muchos pasos del proceso. Pero bueno, ya que tenemos la experiencia de ustedes, queremos como motivar a los compañeros, ¿no? No solamente convencernos nosotros de que es útil, sino que quienes ya hayan usado puedan dar cuenta de eso. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata esto, el método FODA. El método FODA es un análisis que uno hace de su proyecto, donde la sigla, ¿no? FODA, tiene que ver con... espera un segundo. Que se me ha tildado aquí esto. Se ven las celdas de costado, no sé si lo tenés full, Pablo, o... Sí, para que se me ha tildado... Bien.
Lo reinicio un segundito, ¿no? Está bien. Disculpen el resto, la demora, bueno. Aquí estamos. Justo también comentaba ahí en el chat una compañera que lo había visto en el secundario. También no, se suele utilizar como una herramienta como, que a veces se ve un poco por arriba y como decía Pablo, lo importante también es hacerlo como conciencia, porque en el momento en el que digamos, uno le pone como, lo hace para cumplir como, no sé, ya sea en este caso con la materia o con lo que sea, termina pasando que digamos, a nosotros no nos va a servir para nada que, digamos, que cuando le pidamos sobre vuestros trabajos que nos lo envíen, esté completo como una consigna más, sino que digamos, cada cosa que charlemos o herramienta tiene que ver más con ustedes en el aprendizaje y digamos, si no hay como error o equivocación, sino va más a un lugar de búsqueda. Vamos por los puntos. Sí. Bueno, FODA, su nombre viene de las iniciales de la F de fortalezas, la O de oportunidades, la D de debilidades y la A de amenazas. Hay algo clave en esta herramienta de análisis, que es una forma de pensar gráficamente. ¿Y por qué gráficamente? Porque esto que está ordenado así, en realidad, es un gráfico de 4 cuadrantes, ¿no? No están puestos así al azar, sino que cada uno de estos circulitos está ubicado en uno de estos cuadrantes que están ordenados de esta forma. En lo que es la parte de arriba, ¿no? Donde están fortalezas y debilidades, son donde uno va a ubicar en este análisis que vamos a hacer todos aquellos elementos vinculados a nuestro proyecto que son internos. O sea, son aspectos internos del proyecto. O sea, que dependen de nosotros. Y sobre los cuales nosotros podemos actuar. En la parte inferior vamos a agrupar aquellos elementos de nuestro proyecto, aquellas características que están vinculadas a nuestro proyecto, pero que son externas, ¿no? Tanto así, por ejemplo, las oportunidades y las amenazas, ¿no? En este caso, tenemos, entonces, en la parte superior, lo que son internos, en la parte inferior, lo que son externos, o sea, son factores que afectan a nuestro proyecto, pero que son externos, no dependen de nosotros, no los podemos manejar. A su vez, este cuadrante también tiene otra alineación, que es del lado izquierdo, se ponen los elementos que son positivos, que son las fortalezas y las oportunidades. Y del lado derecho del cuadrante se ponen los aspectos que son negativos, que son las debilidades y las amenazas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos y vamos a pedirles ayuda a compañeros que se ofrezcan con sus proyectos a hacer este análisis, pero lo más importante es que tengamos presente este tipo de organización, porque lo que vamos a hacer es recolectar información sobre nuestro proyecto, hacer un listado de esos aspectos que nuestro proyecto tiene, y lo importante para que el método funcione es ubicarlos gráficamente en estos 4 cuadrantes. Si la forma en que uno lo hace, se hace así en un cuadrito. Y esto nosotros le vamos a pedir luego, a terminar la clase vamos a dejar una nueva asignación que va a hacer que hagan este análisis de vuestro proyecto. Por favor, háganlo de esta forma gráfica. O sea, esto es un esquema que está hecho así a propósito. Y esto hago hincapié porque no sé por qué, en general nos pasa que la mitad de los estudiantes son reacios a hacerlo de esta forma y terminan haciendo un Word donde ponen fortalezas y escriben un párrafo, debilidades y escriben un párrafo, y así el método no funciona. Este es un método que solamente funciona, tiene sentido, activa la parte del cerebro que tiene que activarla para que esto pueda servir, si uno piensa gráficamente. Esto se vincula en cierta manera con aquello que les comenté
ya hace un tiempo de los mapas mentales, que son formas de pensar gráficamente que activan parte de nuestro cerebro que tiene que ver mucho más con lo creativo, que es de lo que nos ocupamos, que lo que sería una lista una lista o un texto escrito en un Word. O sea, aprovechemos la fuerza de esta estructura gráfica que nos permite liberar realmente partes muy creativas. ¿Cómo se hace este método? Bueno, uno dibuja este cuadrante con sus cuatro indicadores y empieza a escribir en cada uno de estos cuadrantes aquellos aspectos de su proyecto que considera que son para este caso. Y lo escribimos en estos cuadrantes porque es importante para que el método funcione que uno pueda escribirlo en una línea, no un párrafo, ¿no? Si yo tengo, como por ejemplo, tengo un proyecto, estoy haciendo un proyecto que es un documental sobre, no sé, sobre el movimiento Ni Una Menos. Y, por ejemplo, tengo contacto directo con 3 o 4 referentes del movimiento. Bueno, en mis fortalezas yo voy a poner contacto directo con 3 referentes del movimiento Ni Una Menos. Si yo no me quiero ocupar de ese tema, pero no tuviera esos contactos, en realidad, en debilidades escribiría: no tengo contacto con ningún referente del movimiento. En las oportunidades, por ejemplo, podría poner el tema es parte de la agenda central de la discusión de la sociedad en este momento. Y en amenaza podría poner, algo no se me ocurre ahora, no sé si a alguno se le ocurre alguna amenaza posible, pero que tuviera que ver con algo externo. Por ejemplo, si hubiera una situación de que hubiera poco interés de la población, al revés, ¿no? En lugar de que fuera parte de la agenda del momento, la gente, la sociedad no está atenta a esto porque está preocupada por el COVID. En general, uno puede escribir para su proyecto por lo menos 3 o 4 ítems en cada uno de estos cuadrantes. Luego de que uno los escribe, empieza a hacer un juego entre todos ellos. Pero antes de pasar a eso, quisiera que alguno se ofrezca de voluntario para hacer como un ejercicio entre todos de completar, por lo menos con algunas líneas, este esquema. ¿Quién se ofrece con su proyecto para hacer este análisis entre todos? Hola, profe. Sí, yo soy, Florencia Quintana, estoy en el equipo con Elizabeth, Mariel, Lucía, Rosario, creo que igual las 5 podemos aportar, total tenemos el mismo proyecto. Bien. Contanos a todos, ahí Marci vas a decir algo, pero si querés contarnos para que los demás compañeros sepan de qué va el proyecto. Bien, nuestro proyecto, que en teoría va a ser la tesis, es un documental. Estamos charlando si va a ser un medio o un largo. Un documental, en teoría, va a ir sobre oncología y salud mental de los pacientes, y en este caso va a ir todo enfocado a mujeres. El proyecto está en etapa de preproducción. Bueno, con esto de pandemia estamos en esa, y bueno, también todos buscando tutores y etcétera. Así que bueno, sé que Elizabeth se comunicó con ustedes, sí. Así que más adelante se pueden involucrar muchísimo más. Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué fortalezas le ves vos y tus compañeras a este proyecto? En primer lugar, al ser un proyecto documental,
a las personas que vamos a entrevistar no se les va a pagar en ese sentido, entonces no son actores, así que básicamente nos guiamos por eso. Por otro lado, más o menos tenemos... ¿Cómo podríamos poner eso en una línea? No hay gastos de actores. Ok. Otra fortaleza me parece que es el tiempo de rodaje. Más o menos planeamos un rodaje de 4 horas entre la puesta de luces, las entrevistas, así que la duración de los rodajes. O sea, usted está pensando en un documental de cabezas parlantes, o sea, de gente sentada dando su testimonio. Sí, igual va a haber imágenes de archivo, material de archivo, etcétera, pero por lo menos las entrevistas que planeamos son eso. Es un rodaje acotado, podemos poner. Bueno. ¿Qué más? ¿Alguna otra forma? Sí, hay como un poco una diferencia ahí, digamos, digamos, de repente, o sea, si las entrevistas son cortas, pero lo otro es extenso, o sea, para plantearlo como justamente Pablo decía, digamos, como una sola línea, si es la duración del rodaje, no sabemos si, justamente el término que puso Pablo es acotado, porque vos no lo estabas expresando. Está bueno tenerlo como claro. En una palabra. Para sí, no, por lo menos, porque la duración no sabemos si es que es largo, corto, o sea, entender qué es lo positivo, cuál es la fortaleza. Bien. O sea, y por eso yo puse acotado, porque en realidad esa es una condición que dice, bueno, es algo que uno puede manejar. Es manejable un rodaje acotado. Si uno dice, bueno, pensamos resolver el rodaje de las entrevistas en 4 o 5 horas de una sola puesta, es una cosa. Si vos tuvieras que recorrer el país entrevistando gente, justamente no sería un rodaje acotado. Otro punto fuerte es que no vamos a alquilar locaciones. La idea es movilizarnos hacia el domicilio de cada entrevistado. O en todo caso, bueno, poner lugares personales nuestros. Sí, ahora, una cosa ya para comentar. O sea, todo lo que estás poniendo hasta ahora, lo que estás hablando, son cuestiones económicas. Sí. ¿Y hay algo más que lo económico que pueda ser una fortaleza de este proyecto? Capaz puede ser la fortaleza el hecho de que ya tengamos pensados varios entrevistados. Perfecto. O sea, ya nos comunicábamos y tenemos varias opciones. Sí, tenemos gente que ya se comprometió, que ya dijo que sí, que no tenía problema a participar. Así que eso es una fortaleza también. Participantes comprometidos. O pensar si este es el proceso de investigación, o ya hay un avance, o sea, en la preproducción, o para ponerlo sintéticamente, para pensarlo. Sí. O sea, hay una investigación ya avanzada. Sí. Por supuesto, esto puede hacerlo bastante más largo. La idea no es hacerlo muy largo, que entre 4, 5, 8 ítems por cuadrante es una buena medida. Pero bueno, sigamos avanzando, esto para que entiendan todos cómo usar la herramienta. Vamos a las debilidades. ¿Qué debilidades tiene en este momento vuestro proyecto? En primer lugar es que la mayoría, o por lo menos la mitad de la gente que vamos a entrevistar son pacientes oncológicos. Así que bueno, en este momento se complica un poco porque son personas de riesgo. Sí. Son personas de riesgo. Sí. ¿Qué más? A mí en lo económico se está charlando, pero bueno, la idea sería filmar en 4K y no tenemos esa cámara, así que es una de las cosas más costosas de los alquileres. O sea, ¿cómo le ponemos? No tener equipos propios. Exacto, sí. ¿Qué más? ¿Qué otra debilidad? Nos falta alguien que haga el sonido. Falta sonidista. Si hay un sonidista acá, pasamos el
así que Marta, le rogamos se comunique. ¿Qué otra debilidad? Y ojo, algo para todos. Cuando uno hace este tipo de análisis, esto no es ningún juicio de valor sobre el proyecto, ¿no? O sea, decir de nuestro proyecto que tiene debilidades no quiere decir nada negativo de nuestro proyecto, ¿no? Lo que quiere decir es justamente tenemos que identificar estos elementos. ¿Alguna otra debilidad? A mí se me ocurre todo desde lo económico, pero creo que lo básico está ahí. Bueno, el sonidista que probablemente lo tengamos que abonar aparte. Hay alguna que otra cosa que lo estamos resolviendo en la marcha. Hay una de las entrevistadas que está en Mendoza, así que bueno, si no llegamos a tener la plata por los fondos, esa entrevista se va a hacer por Zoom. Si no, nos vamos hasta allá. Entrevistado. Lejanía. Otro punto por ahí negativo, también estamos viendo, es necesitamos una voz en off, así que vamos a necesitar equipo aparte y también abonar algo para la conductora o esa voz. Necesidad de locutor o locutora. Otro punto negativo también para charlar es, bueno, el material de archivo que vamos a conseguir de forma gratuita. Bueno, de dónde lo sacamos. Pero ¿lo tiene ese material de archivo? No, todavía no. Algunas cosas sí y otras no. O sea, algunas cosas nos las van a dar los entrevistados, pero otras son material de archivo más generalizado, digamos. Por falta de material de archivo, todavía, ¿no? Porque siempre recuerden que estos análisis que uno hace en cada momento, ¿no? O sea, hoy falta, quizás la semana que viene ya no falta material de archivo, pero justamente la idea es al día de hoy ver el estado real del proyecto. Vayamos a las oportunidades. ¿Qué aspectos o cuestiones que ustedes pueden vincular al proyecto, que vienen del mundo externo a ustedes, podrían contabilizar? Me parece a mí que, bueno, este aspecto de la pandemia, al estar encerrados, nos compromete mucho más, nos da un poco más de tiempo de estar en casa para, bueno, preparar la preproducción. La verdad que no tenemos problema en juntarnos por Zoom. Perfecto. Para mí también es la universidad. Sí. También nos va a dar una mano bastante grande, no digo desde lo económico, ojalá si nos dan la beca, pero bueno, también los docentes. Sí. Así que vamos a tener un equipo sólido ahí. Yo creo que otra oportunidad es que ahora se está hablando también de la salud mental a raíz de la pandemia y todo. Bien. La salud mental como tema es importante. Sí, lo mismo con el cáncer de mama, como que tiene mucha llegada hoy en día. Sí. Entonces, es fácil que alguien se interese en el tema. Entonces, temática que interesa. Vamos a ponerle. Y como amenazas, ¿qué? La pandemia. Sí. Bueno, pero ¿qué aspecto de la pandemia? Porque acá justamente no es, o sea, es cómo... Confinamiento. Eso. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el efecto sobre el proyecto? Y no poder entrevistar a nadie, no poder salir a rodaje, digamos. No poder filmar. O quizás más que nada no, porque bueno, son personas de riesgo. Sí.
¿Qué otra amenaza? Muy de productora decir lo mío, lo económico. Bueno, pero Vamos ¿qué? medio agarrados de los pelos y bueno, tenemos que estar a la pendiente de los fondos, de las becas. Está bien, pero dale forma a eso, o sea, porque es un elemento externo a ustedes que los afecta. ¿Cuál es ese elemento? Yo diría condicionamiento económico. Sí. ¿Algo más? Yo creo como que redondeando también más lo que dijo recién Flor, no solo, digamos, es la falta de dinero, ¿no? Sino que la inflación hace Sí. que uno proyectar cuánto me va a salir el Totalmente. equipo, por ejemplo, es muy difícil. Perfecto. Es decir, esto, digo, has mencionado el tema que es el problema esencial de toda la producción cinematográfica en la Argentina desde hace años, ¿no? Porque, de hecho, Marcelo y yo en este momento estamos los dos filmando 2 largometrajes, cada uno por su lado, y justamente, ¿no? O sea, yo estoy filmando un largometraje que terminé de filmar, por suerte, el sábado pasado, con un presupuesto de hace 2 años, ¿no? Y las cosas valen el doble 2 años después. Pero bueno, es una amenaza real y presente siempre. ¿Algo más que se les ocurra como amenaza? La realidad es que para mí es el clima. Tenemos pensado hacer algunos exteriores para Sí. cuidar un poco a los entrevistados, así que eso por ahí nos puede jugar en contra. ¿Clima invernal? Sí. Entonces, bueno, esto ahora, si seguimos, podemos sumar más cosas y si se les ocurren más cosas, las ponemos. Pero lo que quiero es que ahora todos miren esto. Fíjense cómo están agrupados estos elementos y hemos hecho la primer parte del análisis, que es hacer este listado de ítems de forma concreta, precisa y cortita y ubicado en estos cuadrantes. Ahora, fíjense, ahora vamos a pasar a la segunda parte de la herramienta, que es el análisis de esto. Fíjense esto, por ejemplo, y acá van a encontrar el sentido de por qué está armado como un cuadrante. Fíjense, por ejemplo, cómo las amenazas, por ejemplo, el condicionamiento económico, se compensa, o se compensa con las fortalezas donde no hay gasto de actores y no hay alquiler de locaciones. O sea, una amenaza que tiene un condicionamiento económico se compensa con la fortaleza opuesta. No poder filmar por el confinamiento se compensa en cierta forma con que el rodaje es acotado. El clima invernal se compensa con el rodaje acotado. Porque si uno tiene, por ejemplo, si uno tuviera un rodaje de 2 meses y tiene como amenaza el clima, y esa amenaza va a ser, la balanza se va a inclinar para el lado de la amenaza. O sea, si el clima pesa mucho, porque tengo, en vez de rodaje acotado, pasaría del lado de debilidades un rodaje extendido, entonces el plato de la derecha de la balanza, que es la parte negativa, se inclinaría para ese lado. Si yo en vez de rodaje acotado tuviera rodaje extendido y tuviera el clima invernal y el confinamiento, todo eso iría para allá. Pero como tengo un rodaje acotado, se me compensa. Si ustedes van a las debilidades, ¿no? Que dice, bueno, que falta material de archivo. Pero en las oportunidades
tienen que la pandemia les da tiempo, por ejemplo. Si en vez de que la pandemia les da tiempo como una oportunidad, ustedes como amenaza tuvieran, por ejemplo, que la facultad les exige entregar esto a fin de mes, con lo cual, en lugar de dar la oportunidad de que tienen tiempo disponible, tuvieran la amenaza de que el tiempo los corre y les falta material de archivo, otra vez se descompensa y la balanza se inclina para el lado negativo. Nosotros siempre tenemos que ir buscando que los elementos positivos que están del lado izquierdo del gráfico equilibren esta balanza o incluso la inclinen hacia el lado positivo. Si uno empieza a hacer jugar estos elementos entre sí, ¿no? entre cuadrantes, ve cómo, en general, los elementos de un cuadrante se van a compensar con el cuadrante del lado opuesto. Nuestro proyecto va a ser más fuerte, por supuesto, y más sólido, cuanto más inclinada para el lado de la izquierda esté la balanza. Y estará más en riesgo cuanto más inclinado para la derecha esté. Cuando uno hace este tipo de análisis y tiene esto a la vista, empieza a ver de qué se tiene que ocupar. Porque si falta material de archivo, pero tenemos tiempo, podemos buscarlo con tiempo. No es una prioridad en este momento. Podemos ir entrevistando a la gente o siguiendo con la investigación y consiguiendo cosas. Ahora, si el tiempo nos corriera, ese falta de material de archivos pasa a ser una prioridad porque hay que conseguirlo sí o sí y lo antes posible. Debilidad, no tener equipos propios. Bueno, tenés en las oportunidades que hay un posible apoyo de la universidad, donde ese apoyo de la universidad puede, entre otras cosas, puede haber un cierto apoyo económico que te permita adquirir esos equipos. Que la temática sea de interés y que la salud mental sea un tema importante en este momento, todo eso está dentro de oportunidades, también nos genera más posibilidades para conseguir otro tipo de apoyo. Por ejemplo, si uno aplica a un fondo, a una beca, o va a buscar apoyo institucional en alguna organización, o el respaldo de alguna ONG que esté trabajando con el tema, seguramente va a poder equilibrar mucho más el no tener equipos propios y por lo tanto lo mismo la necesidad de locutora, que el entrevistado esté lejos y haya que viajar. Todo eso, que son elementos, que son debilidades del proyecto y que son negativos, si yo estoy trabajando en un proyecto que es de interés, es mucho más posible. Si yo este mismo tipo de debilidades las tuviera en un proyecto que no le interesa a nadie, entonces en vez de ser una oportunidad sería una amenaza. Mi proyecto no le interesa a nadie. Otra vez la balanza se nos inclina para el lado de la derecha. La idea es que una vez que uno puede ubicar estos elementos en este cuadrante y los puede ir refinando, ¿no? Y refinando quiere decir quizás esto que por ahí pusimos como condicionamiento económico del lado de las amenazas, refinarlo un poco más, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿qué significa realmente ese condicionamiento económico? ¿Cómo afecta? ¿En qué términos? Bueno, cada vez que uno puede ir refinando este análisis y detallando más y yendo más en profundidad a cada tema, empiezan como a abrirse estos ítems que hemos puesto hoy así en un primer vistazo, empiezan a abrirse como en ramas, donde uno tiene más definición de lo que está haciendo. Lo ideal en este tipo de análisis es que hoy hacemos este análisis y tenemos identificados estos elementos. Empezar a tomar decisiones en función de estos análisis para que dentro de un mes o 2 meses volver a rehacer este mismo gráfico
y que hayan cambiado los elementos del lugar, que empiecen a desaparecer, por ejemplo, las debilidades, ¿no? Sí, obviamente, falta sonidista, pero el tema es interesante. A la vez, como fortaleza, por ejemplo, yo habría puesto que son un equipo sólido. O sea, entre ustedes están trabajando, es un equipo amplio, son 5, es sólido, están trabajando aunando sus fuerzas. Bueno, eso es una tremenda fortaleza del proyecto. Entonces, con ese equipo sólido, y es más fácil salir a la búsqueda de gente que se sume. Si yo estoy solito y quiero encarar un proyecto muy vasto, me va a ser más difícil. Si yo, por ejemplo, tengo un proyecto donde, en lugar de este proyecto, donde hay un equipo numeroso y sólido por detrás, es un proyecto que estoy yo solo y no le interesa a nadie más que a mí, y voy a tener que hacer un proyecto donde las debilidades y las amenazas sean las mínimas posibles, porque si no va a ser muy difícil llevarlo adelante. De este análisis que uno va haciendo y que dentro de 2 meses lo hace de vuelta y cada vez que cambian un poco las condiciones lo vuelve a hacer, esto debería ir evolucionando hacia un gráfico donde el lado de la izquierda se ponga cada vez más nutrido y el de la derecha vaya siendo cada vez más liviano. Pero puede pasarnos que las cosas que nos determinan y los elementos del proyecto cambien y se nos ponga más negativo que positivo. De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, cualquier proyecto que uno estuviera encarando en enero del 2020, cuando llegó la pandemia, obviamente cambió. En el caso de Sobre las Nubes, el largo que estoy terminando de filmar, que les compartí la clase anterior, nosotros íbamos a empezar a filmar, teníamos fecha de inicio de rodaje, el 30 de marzo del 2020. Entonces, por supuesto que en el momento donde iniciamos la preproducción, estaba ya el equipo confirmado, si yo saco esta foto el 10 de marzo del 2020, va a decir una cosa, y el 20 de marzo, después de que se instala el confinamiento obligatorio, va a decir otra cosa. Bueno, fue lo que hicimos. Esto no quiere decir que el proyecto hubo que tirarlo a la basura, pero sí hubo que replantear montones de cosas. Hoy, un año después, habiendo podido elaborar esto y haber analizado ese proyecto, el proyecto, hoy la película que filmamos en el 2021 es mucho mejor que la que hubiéramos filmado en el 2020. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, entre otras cosas, este tiempo que nos dio la pandemia fue usado para hacer una reescritura más profunda del guión, para, con el resto del equipo, compartir películas y verlas y discutir e ir afinando el tono de la película, para un montón de cosas que cuando llegó la oportunidad de filmar de vuelta, todos tenían una idea mucho más clara. Primero, la película estaba más clara en la cabeza de la directora, y todo lo demás también tenía más claro cómo hacer eso que la directora quería. Ahora, al revés, teníamos en lo económico, teníamos un anticipo de subsidio ya otorgado para filmar el año pasado, y yo este año tuve que decidir, este año había una nueva convocatoria del Inca con otro nuevo esquema de anticipo de subsidios, pero esta vez como de emergencia por el COVID, y yo tuve que decidir si me quedaba con el anticipo del año pasado, a valores del año pasado, o renunciaba a ese anticipo, que era lo que el Inca me exigía,
y me presentaba a intentar un nuevo anticipo. Bueno, haciendo este tipo de esquema, yo pude tener claro que la mejor decisión era quedarme con el anticipo del año pasado, aunque valiera menos dinero, en lugar de arriesgarme a que el anticipo nuevo tardara mucho tiempo en llegar. Y de hecho, tengo colegas que, en lugar de hacer lo que yo hice, demoraron y ahora no pueden filmar porque hay aislamiento de vuelta. Entonces son todas cosas que si uno las puede ver con claridad de esta forma, gráficamente, las puede pensar mejor que si las tiene en la cabeza. O sea, cada vez que nosotros todo esto lo bajamos a una idea gráfica, podemos pensar mejor. Hasta que no lo ponemos así en un cuadrito, les aseguro que no hay... o sea, que en la cabeza todo esto no funciona. Una cosa, Pablo. No, me recuerdo cuando lo hacíamos en años anteriores, o sea, una de las amenazas que siempre surgía era que cuando los rodajes eran exteriores era como la condición climática, ¿no? Era como el ejemplo más sencillo de decir, bueno, ¿cuál es una amenaza, ¿no? Para tener claramente, y bueno, o sea, que de repente llueva. Entonces, lo que venía como a colación era decir, bueno, ¿cómo nos podemos preparar ante esa situación? Entonces teníamos como distintos caminos, o sea, uno era, bueno, ¿puedo grabar más en interiores? O sea, ¿puedo generar como un acondicionamiento para el equipo técnico para que, no sé, ya sea desde gazebos o desde determinadas situaciones para que el equipo técnico pueda sortear esa situación o tener flexibilidad en el plan de rodaje? Por eso, la amenaza es externa y, digamos, existe y, entonces, tenerla clara es como uno también se puede preparar y qué fortaleza uno puede tener para poder llevarla adelante. O sea, entonces puede ser que el clima, digamos, cambie y de repente llueva, pero nosotros podemos estar preparados. Actualmente lo que pasa es, lo que decimos, bueno, no sé, hay como una pandemia mundial, bueno, también es como uno se puede preparar ante eso. O sea, es lo que va a surgir como en todo proyecto seguramente cuando, digamos, vayamos a encararlo. Uno de los puntos fuertes va a ser eso, ¿no? O sea, cuando uno se para en decir, bueno, volvemos a fase 1, bueno, no sé, ¿qué hago? Entonces, esto que planteamos de tener como un cuadro así, de esta forma, claramente nos clarifica en un lugar donde estamos parados. Nada, eso me parecía como importante rescatar y lo que está mencionando Pablo, desde qué lugar posicionarse. Sí, es que o sea, nosotros para que nuestros proyectos avancen, tenemos que tomar decisiones, siempre. Y este tipo de herramientas nos ayudan a tomar buenas decisiones. Como dice Marche, es saber dónde estamos parados en este momento. Por eso cuando uno encara este tipo de análisis, tiene que ser muy honesto consigo mismo. No sirve de nada hacer un esquema como este y poner cosas optimistas que no son en realidad. Porque esto nos tiene que, este gráfico nos devuelve la foto del estado actual de nuestro proyecto. Y justamente, como tenemos que tomar decisiones para que el proyecto avance, tenemos que saber realmente cuál es ese estado actual, ¿no? Y no un estado ideal. Si nosotros sabemos cuál es el estado actual, podemos tomar las decisiones para que el proyecto avance positivamente. Entonces, en este tipo de esquema que vemos acá en el caso de este proyecto de las compañeras, y bueno, hay muchos elementos que ya nos permiten tomar decisiones o pensar cuestiones a futuro. La idea que les proponemos es que cada uno de ustedes, con vuestro proyecto en el estado que está en este momento, y realmente con total honestidad hacia ustedes mismos, puedan hacer este análisis. Habrá casos donde, por ejemplo, el proyecto de las compañeras ya es un proyecto que ya tiene forma, ya saben lo que quieren hacer. Entonces, bueno, como que todos los elementos que aparecen en este gráfico, en este esquema, son elementos del proyecto en sí. Puede pasarle a algunos de ustedes que quizás no estén tan avanzados en la forma y la idea. Entonces, en este esquema van a aparecer cosas que son personales de ustedes y no del proyecto. Pero también importan. Por ejemplo, una debilidad puede ser
no tener claro lo que quiero hacer. Ahora, el tiempo siempre es un elemento importante y siempre juega. Y en estos esquemas siempre hay que poner, en algún lado siempre tiene que estar. El tiempo, cuando es, tengo mucho tiempo disponible, es una fortaleza. Si es, no tengo tiempo disponible porque trabajo de otra cosa y tengo ocupada 10 horas por día entre el trabajo y lo que estoy cursando, entonces no tengo tiempo disponible, es una debilidad. En la parte externa, uno puede decir, se me vence la cursada. Eso es externo a mí, porque es una condición de la universidad, pero puede determinarme el tiempo que tengo. O uno puede decir, tengo por delante, puedo recibirme de acá a 5 años que no me importa. Bueno, ahora, lo que pasa es que cuando uno pone esos elementos y pone el tiempo en este cuadrante, ahí se da cuenta si el tiempo juega a favor o juega en contra de uno. Si el tiempo juega a favor, uno lo maneja de una forma, y si juega en contra lo maneja de otra. Pero lo que tiene que saber es, en lo que son recursos, el tiempo, lo económico, las voluntades de gente que se suma o no, tengo que me acompañe, no tengo que me acompañe, ya sea compañeros que estén conmigo en un equipo o tutores que me hagan el seguimiento, o compañeros que me dan una mano y se suman, no es su proyecto, pero se suman a trabajar conmigo y vienen y me hacen el trabajo de cámara o de sonido. O sea, todo eso son elementos que uno en algún lado de este cuadrante tiene que ponerlo. Porque justamente una parte importante del análisis es que poder valorizar esos elementos. Lo que tenemos disponible. El tiempo, lo económico, el recurso humano, el acompañamiento. Y nosotros podemos tomar decisiones con esos elementos a la vista. Y lo del tiempo y lo económico es algo fundamental. Marche, te dejo un minuto que voy a, perdón, me una moto a buscar un disco rígido, se lo doy y vuelvo. Dale, perfecto. Bien, nada, como venía charlando Pablo, digamos, o sea, encontrar todos estos puntos, quería saber si hay algún otro proyecto, digamos, que se encuentra como en algún punto similar, que quiera como tratar de, nada, de comentarnos si ven y encuentran sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿O hay alguna duda? Porque también, digamos, todavía no abrimos el micrófono con respecto al análisis que veníamos charlando. ¿Hay alguna consulta? No los escucho. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que veníamos charlando? No, se entendió todo lo que fueron diciendo y creo que a nosotras nos sirve un montón. Ok, perfecto. Entonces, después cuando nos pasen, por favor, digamos, como este proyecto en particular que fuimos llevando adelante de ustedes, igual hagan el ejercicio, digamos, no copien tal cual lo que está acá, sino que justamente profundicen en cada uno de los aspectos. Mismo, digamos, no sé, en el principio que dice fortalezas, no hay gastos de actores, o sea, o no hay alquiler de locaciones. En realidad eso habla como una cuestión presupuestaria en general, entonces tal vez uno puede ser como un poco más sintético y ponerlo de otra forma. Así que bueno, nada, chequéenlo, revísenlo, pero no sé si, Pablo, querías que veamos otro caso o... A ver si alguno más, algún otro compañero o compañera. Yo tenía una consulta. Sí, Francisco. Pues yo en mi caso, que voy a desarrollar un guión, como todavía no tengo un profe tutor, estoy viendo en estos meses de conseguirlo, estoy entre dos proyectos que estoy desarrollando al mismo tiempo por medios propios, digamos. Entonces quería saber qué me recomendaban ustedes, si hacer uno de estos cuadros así en general, teniendo en cuenta que está la posibilidad de dos proyectos, o hacer uno para cada uno. No, justamente lo que te recomendamos es que hagas uno para cada uno, porque justamente
esto te va a ayudar a decidir cuál de los dos es mejor para encarar en este momento. Porque también es una herramienta que te ayuda a tomar decisiones. Entonces vos haces este mismo análisis de los dos proyectos, cada uno por separado. Y después de un vistazo, vas a ver cuál de los dos está más fuerte. Ok. Después, por supuesto, que vos podés decidir, vos podés tener, no sé, algún vínculo emocional más fuerte. O sea, vos podés hacer los dos análisis. Y capaz que uno te da recontra fuerte y el otro recontra débil. Pero vos querés hacer el que está recontra débil porque tenés estás involucrado sentimentalmente con ese proyecto. Bueno, hacelo, pero teniendo a la vista que estás eligiendo el más débil de los dos. Y a la vez, una vez que vos ves esas debilidades o fortalezas, podés tomar decisiones con respecto a cómo encarás el proyecto. Yo le decía el caso del tiempo recién, ¿no? Que uno puede tener poco tiempo, mediano tiempo o mucho tiempo, como un elemento dentro de este esquema. Ahora, si uno va a encarar un proyecto de cortometraje y tiene poco tiempo, bien. Si uno va a encarar un proyecto de largometraje y tiene poco tiempo, y mal. O sea, siempre tiene que haber un equilibrio entre los factores. O sea que, y no es que sea mejor o peor un corto, un largo, mucho o poco tiempo. El tema es saber dónde está parado cada uno. Si ustedes quieren encarar un proyecto de recorrer todo el país entrevistando gente para un cierto proyecto documental y no tienen plata, va a fallar. Ahora, si no tienen plata, pero todo lo pueden, toda la gente vive en Ciudad de Buenos Aires y pueden ir en 2 tardes, los reúnen a todos en un solo lugar y los entrevistan, eso juega a favor. Marcha, ¿querías decir algo? No, me reía porque creo que en cualquier momento, o sea, el cuadro sinóptico lo voy a hacer para el proyecto que estoy haciendo ahora, pues que me encuentro también en medio de una tormenta, así que nada, creo que sirve como en todos los proyectos para poder visualizarlo, pero a veces no nos damos cuenta y nada, empezamos como a encarar el proyecto y vamos para adelante. Me parece está bien como hacer como una pausa y pensarlo para tal vez, o sea, reconducirlo. A veces uno lo hace como, nada, por la forma y la mecánica de trabajo que ya tiene, digamos, está como acostumbrado justamente a buscar, si uno tiene como amenazas o debilidades, buscar las alternativas, pero y las puede ir sorteando, porque nada, tiene como el expertise y no sé, la paciencia o lo que sea para, digamos, poder llevarlo adelante. Pero está bueno tenerlo como claro de esta forma. Me parece que si hay alguien más que quiere como charlarlo, está bueno. No sirve. Profe, yo tengo una duda con respecto a la planilla. ¿La hacemos nosotras más o menos con un modelo parecido o copiamos? Sí. Les vamos a subir como tarea, ahí en la plataforma EVA, el siguiente, digamos, trabajo práctico, donde le vamos a subir este PDF que estoy mostrando para que lo tengan de referencia. Joya. La idea es que hagan este cuadrito, o sea, y es fundamental que lo hagan en forma de cuadrito. Por favor. Okay. O sea, ahora lo digo porque todavía no lo hicieron, pero ya es el último trimestre donde permito que entreguen cosas que no sean en forma de cuadrito. Porque ya es terrible, porque lo decimos 20 veces y después viene un Word, dice fortalezas, y un párrafo de una página entera, y no sirve eso. O sea, no sirve para esto, ¿no? Para esta herramienta. Entonces viene este cuadrito, pero además, y les muestro, avanzo un poquito, marcha hacia el final del texto, y después retomamos con algún voluntario más que quiera sumarse. Luego de esto, bueno, viene toda una explicación que lo van a tener ahí como ayuda de memoria. Y lo último es que
le vamos a pedir en esta entrega que hagan este cuadrito, o sea, que venga el cuadro dibujado con estos ítems. Además, al ser gráfico, si no entra en este esquema, es que lo hicieron mal, ¿no? Si lo que tienen que escribir no entra acá, revísenlo y llévenlo a una síntesis que permita que esto entre en este cuadro. Y luego le vamos a pedir justamente un análisis, que es este, donde en base a lo que pusieron, o sea, ustedes primero, tal cual hicimos recién, van a poner los elementos dentro del cuadro. Y luego le vamos a pedir que respondan a estas preguntas, que son: ¿de qué forma podemos usar nuestras fortalezas para aprovechar las oportunidades? ¿Cómo podemos usar las fortalezas para disminuir las amenazas? ¿Cómo aprovechamos las oportunidades para corregir las debilidades? ¿Y qué estrategias planteamos con las amenazas presentes? Y por último, después de hacer ese análisis, les pedimos que hagan un plan de acción y cronograma por escrito. ¿Qué significa esto? Un plan de acción es, bueno, a ver, en este momento que acabo de hacer este análisis, pienso que lo que voy a hacer de acá en más es esto. Este plan de acción tiene que llegar a un objetivo, que es lograr terminar este proyecto. No les pedimos que nos hagan un cronograma detallado, semana por semana, de las cosas que venían haciendo, sino este plan de acción que diga, bueno, hoy estoy parado acá. Me doy cuenta que tengo este análisis de mi proyecto. Bueno, de acá en más voy a tomar estas decisiones y hacer estas acciones para llegar al objetivo. Y eso lo pienso hacer más o menos en este tiempo. Ese cronograma juega, o sea, está vinculado a ese plan de acción. Y bueno, yo como plan de acción me di cuenta que para mi documental que quiero hacer, la investigación está floja. Bueno, me voy a dedicar a hacer investigación y voy a dedicarle tanto tiempo a esa investigación. O como decíamos antes, por ahí me falta material de archivo. Bueno, voy a buscar material de archivo. ¿Quién se va a ocupar? ¿Cuánto tiempo? De una forma, digamos, no muy fina. O sea, no se detengan en precisiones que no hacen falta. Ni tampoco que nos digan que el 20 de septiembre del 2022 van a estar filmando. Sino que digan, bueno, creo que necesito 3 meses para la búsqueda de material de archivo. Creo que voy a poder estar en condiciones de filmar estas entrevistas en octubre. Cuando ustedes respondan a estas preguntas, diseñan ese plan de acción y arman ese cronograma, empiezan a aparecer como realidades del proyecto. Y ahí empiezan a aparecer también las necesidades concretas del proyecto. Y ahí también es donde nosotros podemos ayudarlos más. Porque hoy, o sea, todos nos pueden contar su proyecto y nosotros, para saber cómo ayudarlos, nosotros y cualquiera, ¿no? Y los tutores y demás, en verdad tienen que pasar por este análisis previo. Porque si no, yo te puedo diseñar un plan de acción, pero no es el tuyo, es el mío. Y acá lo importante es que cada uno se dé cuenta cuál es el plan de acción y cómo puede hacerlo. Entonces, esto es lo que le vamos a pedir. Y bueno, y sí, en cada caso todos hacen el grafiquito y luego estas preguntas. Y fíjense que estas preguntas juegan con esta idea de esta idea, ¿no? La de el equilibrio entre los cuadrantes, ¿no? O sea, juegan siempre, o sea, como si fuera un tatetí, ¿no? Donde la idea es no ver nada de esto por separado, porque de nada me sirve solamente saber las debilidades o solamente saber las fortalezas, sino hacerlas jugar entre sí. Y de eso tratan estas preguntas, que son como el análisis final de este experimento.
Bueno, sí, Julieta. Hola, ¿qué tal, Pablo? Hola, Marcelo, ¿cómo están? Dos cosas. Bueno, uno, primero, gracias a los dos por responderme aún estando de viaje, trabajando y filmando. Muchas gracias por las sugerencias, Marcelo, también. Tengo dos preguntas. Uno, del FODA, lo que puedo decir es que sí lo usé en distintos proyectos, que es súper útil todo lo que están diciendo, suscribo. Por ahí, personalmente, una instancia que nunca pude pasar y que me parece que está bueno por ahí, los que sí son más metódicas o metódicos, nunca llegué a la instancia de después como revisar y volver sobre el FODA y decir, bueno, que esto que era una amenaza, ahora es una fortaleza, cómo eso se va moviendo. Siempre me sirvió como para plantear un estado de situación. Nunca pude después avanzar cambiando las fichas del lugar, eso, pero por ahí es un comentario que me parece que estaría bueno, que creo que eso debe ser interesante, ¿no? Tenerlo pegado en la pared, digamos. Sí. Eso por un lado. Y después les quería preguntar, pero ¿en qué instancia, como del desarrollo del proyecto que queremos hacer, es que contactamos a un tutor o tutora? Esa parte estoy perdida y no sé cómo hacer. Y bueno, la verdad es que lo ideal es contactarlo lo antes que uno puede. Claro. ¿No? Acá, en general, lo que suele pasar con... otra vez, el tiempo juega ahí, ¿no? Lo ideal es contactar a un tutor o tutora lo antes que uno pueda, pero la condición que uno necesita es saber qué quiere hacer, ¿no? Porque para hablar con un tutor tienes que poder contarle, y yo te van a hacer más o menos esto. Entonces, una vez que uno tiene más o menos delineado lo que quiere hacer, ahí ya el consejo es ponerse en contacto lo antes que uno puede. Que eso no quiere decir empezar a trabajar con el tutor. Porque quizás también en el proceso de cada uno de nosotros, quizás hoy sabemos lo que queremos, pero en nuestra cabeza, o en nuestro tiempo, o en nuestra organización del tiempo, recién vamos a poder dedicarnos a este proyecto a pleno, no sé, dentro de un año, ponele. Pero el tiempo que uno gana con un tanteo previo con el tutor es muy importante, porque un tutor al cual vos te presentes hoy, ¿no? Y le dices, mira, yo quiero hacer esto. Te van a preguntar, lo primero que te van a preguntar es, bueno, ¿para cuándo? Claro. Porque todos tenemos agendas y todos tenemos que manejarnos. Y ningún tutor te va a decir sí o no instantáneamente. Creo que el tema fundamental es poder uno comprometerse con el estudiante en que le va a poder dedicar tiempo a su proceso. Entonces, ponele que vos todavía no lo tengas más o menos definido, pero todavía no tiene una forma más compacta, pero por eso puedes empezar a tantear, porque quizás en esa búsqueda de tutor también empezás a definir el proyecto, ¿no? Porque también el perfil del tutor también te va a definir un poquito. Ok. Administrativamente, no importa tanto, porque los procesos en sí son de esta manera. Uno, cuando... O sea, la formalidad administrativa es que cuando uno ya tiene su proyecto más o menos definido y tiene su tutor, se presenta por mesa de entradas una nota que dice, yo voy a hacer este proyecto como trabajo de graduación y mi tutor va a ser tal profesor o profesora. Esa nota es el primer paso administrativo que uno da. Bien. Acto seguido, el tutor o tutora presenta una nota que la presentan las dos juntas, yo acepto ser el tutor. Bien. Y eso abre la instancia administrativa del proyecto de graduación. No significa más nada que eso. Ok. Solo que tenés un plazo de 12 meses para entregar el trabajo una vez que te inscribís. Ok, perfecto. ¿No? 12 meses máximo, no hay tiempo mínimo. ¿Qué suele pasar? Lo que suele pasar es que uno se inscribe cuando casi tiene todo listo, digamos, para no jugar con el tiempo en contra. Claro. Para inscribirte, para hacer esto, para meter esa nota, no te exigen que tengas todas las materias aprobadas. Ok. O sea, uno puede hacer cuando quiere, solo que sabe que
a partir de que uno se inscribe, tiene 12 meses para cumplir. Bien, clarísimo. Okay. ¿No? El paso siguiente administrativo de ese expediente ya es simplemente cuando uno presenta el trabajo, está terminado, Sí. y al presentarlo, uno pide que se constituya la mesa de defensa. Bien. En ese momento sí tenés que tener todas las materias aprobadas. Ok, perfecto. Clarísimo. Pero en el medio, en el medio todo lo que uno quiera. Bueno. Buenísimo. Muy claro, muchas gracias. Y a Marcelo le quería decir que vi el documental que me sugirió y me vino re bien, los últimos, así que gracias, Marcelo. De nada, Joya, gracias. Dale. Gracias, Pablo. De nada. Yo los invitamos y aparte y les pedimos, ¿no? Porque va a ser es la próxima entrega que le vamos a pedir, porque cada uno haga este análisis hoy y nosotros como devolución de esta entrega que hagan, vamos a poder tener un panorama más o menos claro de dónde están parados cada uno. Entonces, por ahí, algunos de ustedes que nos han consultado cosas puntuales les hemos podido responder, hacer una evolución, pero hay muchos que todavía no tienen quizás una pregunta puntual, porque todavía están dándole forma. Entonces, esta herramienta de este análisis, todos los años cuando la ponemos en juego, termina resultando en que aparecen las preguntas que hacen falta responder. Entonces, bueno, hoy lo vamos a invitar hoy hacia el final del día, vamos a subir esa asignación. Lo ideal es que de hoy en más nos quedan esta y 3 clases más hasta el final del cuatrimestre. El cuatrimestre termina la semana del 25 de junio. Entonces, lo ideal es que ustedes puedan esta asignación, esta tarea, completarla. A lo sumo, dentro de 2 semanas, todo lo que puedan para la semana que viene, ya les empezamos a hacer devoluciones por la plataforma. Y en 2 semanas, que todos la hayan entregado, podría ser nuevamente un encuentro así sincrónico, donde podamos poner en común todo eso. Bien. Entonces, bueno, todos los que vayan, de aquí a la semana que viene, a medida que vayan llegando, las vamos leyendo y haciendo devoluciones. Entonces, traten de ir anticipándose así nos dan más tiempo para leerlas. Perfecto. Buenísimo. Gracias. Así que bueno, no sé si alguno más... Pablo, quería hacer un comentario, medio consulta, medio comentario. Sí, Valeria. Perdón, me parece que estoy medio mal de conexión. Capaz. Pero se te escucha bien, ¿eh? Buenísimo. Yo estoy ayer me dijeron, estás parada frente a un camino y tenés 2 opciones. Una A y una opción B con respecto a mi proyecto, que es la película documental. Yo todavía no sé qué camino voy a tomar, estoy más inclinada por uno, pero no sé cuál voy a tomar. ¿Puedo esto en el FODA? Porque obviamente si tomo un camino voy a tener una respuesta y si tomo otro camino voy a tener otras. Sí. Yo, igual que al compañero que tenía 2 proyectos posibles, yo vos te recomendaría que hagas este FODA de la opción A y de la opción B, por separado, porque cada opción va a tener características distintas. Entonces, si vos podés hacer ese análisis, o sea, el camino A tiene estas características, un esquema. El camino B tiene estas otras, otro esquema. De la visualización de esos 2 esquemas, quizás te pueda ayudar a saber cuál es el estilo 2. Perfecto, buenísimo. Lo voy a hacer así, voy a hacer los 2. Bárbaro. Sí, porque me parece que si haces uno solo combinado, va a terminar resultando que no sabes cuál es la fortaleza o la debilidad y cómo se entrecruzan. O sea, justamente, digamos, como que van a empezar como a competir y no va a ser claro para que puedas hacer la conclusión en el análisis. No, como decía, iba a optar por uno, que es, digamos, como por el que creo que voy a optar, pero no sé, y tal vez hacer los 2 me sirva para
realmente decidirme por cuál camino voy a usar, porque la verdad que no tiene nada que ver uno con el otro. Entonces, de repente eso también me ayude a decidirme. Está buenísimo. Sí, esto se trata de justamente poder clarificar los elementos constitutivos de nuestro proyecto, ¿no? Cuáles son y dónde están ubicados. Y eso nos da esta idea de dónde estamos parados. Porque, o sea, eso de que que te dijeron que estás en una encrucijada y tenés dos caminos, y bueno, pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, esto no es una autopista, que vamos para un solo lado. Muchas veces, y justamente, a priori es imposible saber cuál es el mejor camino, ¿no? Por ahí el consejo es, bueno, en realidad no te preocupes por cuál es el mejor camino, sino cuál es el camino por el cual podés llegar mejor a tu objetivo, o mejor, o más rápido, o con menos esfuerzo, según lo que vos puedas hacer. O sea, no buscar el ideal, sino buscar el más posible. Porque acá de lo que se trata es, o sea, el objetivo primordial, primero que nada, en este caso es recibirse, ¿no? Por supuesto, tener una obra que a uno lo enorgullezca y pueda estar contento con lo que hizo, pero que le sirva para recibirse, primero que nada. Entonces también, a la hora de esos dos caminos que tenés que tomar en este momento, y estar tranquila con que cuando elegís uno de los dos, supiste las condiciones de cada uno, porque si te llegara a pasar que tenés que retroceder, te perdiste. Entonces, tenés que volver hasta donde salían los dos caminos y tomar por el otro. Entonces, si vos hiciste este análisis, podés hacer ese trabajo. Si no, no, vas a estar siempre confusa. El tema es no estar confuso, o estar lo menos confuso posible. Tal cual. Bárbaro. Gracias, Pablo, muchas gracias. Súper completo, claro. Bueno, entonces vamos terminando por hoy. Ahora, bueno, en un par de horas le subimos esa asignación, y ya le digo, empiecen a entregarla apenas puedan. Incluso si al elaborar este análisis no les parece, si el análisis les termina quedando dudoso, también entréguenlo, ¿no? O sea, no se preocupen por... Lucila levantó la mano, ahora te doy la palabra, Lucila. O sea, no se preocupen por entregar algo perfecto. O sea, el tema es que puedan entregar algo que dé cuenta del estado del proyecto en este momento. Lucila, habías pedido... Sí, no, una Sí, consulta no respecto al tema, me quedó re claro, está buenísimo este método, nunca lo usé, lo conocía, pero me parece muy interesante. Que yo planeado trabajar sobre el proyecto final de la proyectual, ya lo había consultado, creo que no había problema, pero se puede, ¿no? O sea, puedo tranquilamente realizarlo en el último nivel de la proyectual y después presentarlo como proyecto de graduación. Sí, totalmente. Esto, viste, en cada caso, el tema, o sea, lo que te van a pedir a vos y a cualquiera es que lo que hagan sea original, ¿no? En el sentido de que sea una obra personal, y después, en realidad, lo que vos puedas hacer va a estar relacionado también con lo que tu tutor te acompañe a que hagas. A mí me pasó hace un par de años, ahí estaba de jurado en la mesa de defensa, de un estudiante que había hecho un proyecto muy pobre, ¿no? Que era tener un trabajo hecho en el nivel 1 de la proyectual, y lo había vuelto a hacer en el nivel 5, y como su proyecto era el trabajo comparativo entre esos dos proyectos. Y era muy pobre, entre otras cosas, porque el del nivel 1 había quedado mucho mejor que el del 5. Entonces, ¿Qué problema? Un avance. Pero en realidad, la cuestión ahí es que cuando vos presentás, y de hecho, te digo, no se
cuando vos pedís mesa, esto que les decía, en el momento final donde uno presenta el proyecto se le envía a los que van a ser los jurados de esa mesa de defensa, que son profes que uno mismo puede proponer, y lo vemos antes, los proyectos. O sea, no es que lo ves en el momento de la defensa, sino que por ahí esto se suele armar, la mesa se suele armar con un mes de anticipación, más o menos, para que los jurados tengan tiempo de ver el trabajo, y si el trabajo no está a la altura de una defensa, te lo van a avisar antes para que lo retires y lo mejores. Ahora, si el trabajo es el trabajo, digamos, y este ejemplo que te contaba en realidad era un caso donde este estudiante se mandó solo, lo presentó solo, a último momento consiguió un tutor que le firmó los papeles, pero que no estaba al tanto de nada, y con lo cual cuando llegó el momento de la defensa, el tutor dijo, no, miren, la verdad que disculpen, pero vamos a hacerlo de vuelta. Ahora, si uno se toma el tiempo de conseguir un tutor con el cual realmente trabaje y avance, eso no va a pasar, porque cuando vos llegues a defenderlo, vas a estar muy tranquila. Pasa mucho con... de hecho, o sea, por ahí hay orientaciones donde pasa especialmente en producción y en realización, y en dirección pasa que en general hay muchos trabajos que llegan siendo el trabajo del nivel 5 de la proyectual, pero porque son por ahí orientaciones donde en ese nivel 5 trabajan muy enfocados en un proyecto propio. Entonces, por ahí, tanto en el caso de la realización, tanto en la cátedra de Pires como en las mías, por ahí llegan proyectos que son el proyecto del nivel 5. En la de producción pasa con muchos alumnos de Sibori, que por ahí eso que presentan es ese trabajo del nivel 5, es como explorado más a fondo. Mientras vos, en ese caso, la suelen tener un poco más fácil porque el titular o los JTP pueden acompañar como tutores, entonces, digamos, casi como que se cae de maduro que ese es el trabajo. Pero bueno, pero se puede hacer. El tema es anticiparse y con tiempo ir planeando eso. Claro, buenísimo, gracias. De nada. Bueno, entonces damos por finalizado hoy y nada, esperamos vuestras entregas y a partir de la semana que viene empezamos a responderles por la plataforma y en 2 semanas hacemos una puesta en común por acá. Bueno. Buenísimo. Muy bien. Muchas gracias. Genial. Gracias, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Hasta luego, gracias. ¿Cómo va, Pablo? Bien, para que no encuentro dónde parar. Espera.